Saludos, amados, buenos días. Hoy, día 26 del mes de julio del año en curso 26. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de poder llevar su programa Caminos Inescrutables. Este es un programa de enseñanza, estudio bíblico, que tratamos de llevarlo por forma temática y sus temas para poder entender mejor las Sagradas Escrituras. Y estamos tocando o trabajando con el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. En otras palabras, Jesús se trata acerca de lo que es el reino de Dios, la venida del reino de Dios, como Jesús dijera en el capítulo 1 de Marcos, versos 14 y 15, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de que el reino de Dios llegara había llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Hoy estamos tocando, o ya empezamos a tocar, mejor dicho, la parte del misterio del reino. Y habíamos explicado que el misterio del reino tenía que ver con la entrada, con antelación al día apocalíptico o al último día, como enseña las Sagradas Escrituras. Ese día había llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso hay que tratar de entrelazar todas las enseñanzas de Jesús en los evangelios para poder entender todo lo demás del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, las promesas de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, de que en el Mesías serían todos benditos, trabajaría con este tiempo de entrada del reino de Dios con antelación al momento apocalíptico o el momento del día final, cuando por fin el reino de Dios llegue a su culminación. Ya el reino ha comenzado, sin número de parábolas nos explican acerca de que ya el reino ha llegado y de cómo este reino está trabajando en el mundo de una forma oculta. También estuvimos tocando acerca de la venida de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene que ver exactamente con la visión que tenían los antiguos hebreos de cómo vendría el Señor. Y en la Biblia se dan pasajes acerca de la manifestación de Dios, la teofanía divina, de cómo ellos esperaban a Dios. En el Antiguo Testamento vienen formándolo desde el momento en que Dios viene para juzgar a los pueblos paganos y venir a defender a Israel. Y esa venida se va a dar entre tormentas, Dios que baja de los cielos y que trastorna toda la creación completa. Es interesante que dentro de ella también tocamos lo que es la venida de Dios desde los cielos o desde las alturas. Dios viene de arriba. Y así en la literatura que encontramos en el libro del Antiguo Testamento, encontraremos exactamente toda esta literatura acerca de cómo el Señor viene y cómo afecta a la creación. Es decir, los cielos son afectados, las estrellas, la luna, el sol, etc. También la tierra es afectada con grandes terremotos, con grandes estruendos, volcanes, maremotos, es decir, el mar y todo es estremecido ante la voz y la presencia del Señor que viene. Hoy estaremos tocando el día del Señor en el Antiguo Testamento. Claro está, el día del Señor es tan largo como podríamos hablar en todo el Antiguo Testamento y también se va a encontrar dentro de la apocalíptica de Daniel, la apocalíptica judía. Estaremos tocando eso después que toquemos estos puntos tan importantísimos para poder entender cómo es que viene Dios, cómo es que esto concuerda o trabaja con lo que es el misterio del reino, o cómo no concuerda, por otro lado, con el misterio del reino, o cómo el reino ha sido presentado en la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, para desarrollar esto vamos a estar orando, dándole gracias al Señor y leyendo unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 13 del 6 al 11. Pero antes vamos a orar y encomendarnos al Señor, porque hace falta de que no solamente el que habla y enseña la palabra se encomiende al Señor, sino el que oye, porque Dios tiene que abrir nuestro entendimiento dándonos discernimiento de la palabra que se está enseñando, dándonos iluminación del texto sagrado con la ayuda e intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tus bondades, amor y misericordia, y gracias por darnos la oportunidad de poder llevar esta tu palabra. Te suplicamos que traigas bendición por medio de la misma y comprensión del texto sagrado. Hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza.
Amén. Leo unos versículos en el libro de Isaías. Todo el capítulo completo habla acerca del gran día del Señor, pero solamente vamos a estar tocando o leyendo no solo versículos para darle punta de lanza a todo lo que estamos hablando o que estaremos hablando en el día de hoy. Dice el capítulo 13 del libro del profeta Isaías, del verso 6 al 11, griten, pues se acerca el día de Yahvé, es como la tormenta del Dios Todopoderoso. Por eso todos los brazos caen sin fuerza y todos los hombres se les para el corazón. De puro susto comienzan a temblar y a sentir dolores y se retuercen como mujeres que dan a luz. Se miran unos a otros, el miedo se dibuja en sus rostros, en sus rostros ardientes. Ya llega el día cruel de Yahvé, con furia y rabia inmensa, para dejar la tierra hecha un desierto y acabar con todos los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones han dejado de alumbrar, el sol ha salido negro y la luna no envía más su luz. Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré con el orgullo de toda clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a estar hablando hoy, introduciendo quizás una pequeña introducción, pero bastante extensa, aunque es pequeña, es bastante extensa, así que voy a ir explicándola para que veamos cómo este gran día del Señor se está viendo en el Antiguo Testamento. Y solamente vamos a tocar esta parte porque el día del Señor también lo vamos a ver en el libro de Daniel, lo vamos a ver en el Apocalíptica Judía, lo vamos a ver en la entrada de Jesús de Nazaret y también Juan el Bautista, y la vamos a ver en todo el libro del Apocalipsis. Especialmente vamos a ver allí cómo Dios viene para traer juicio y salvación a su pueblo a la misma vez. Entonces, es importante señalar, como ya lo hice al principio, que en el primer video de enseñanza que di acerca del Día del Señor, que esto es un asunto que se va a dar después que muere el rey de Israel, David. Más tarde, dentro de la muerte de David, va a desarrollarse esta enseñanza de que los israelitas estaban esperando el día en que Dios actuara y trajera un nuevo David. Esa enseñanza que viene exactamente de las profecías que se van a dar acerca del rey David y cómo Dios quiere construirle a David una casa. Se va a dar toda esta suerte de esperar que ese día que Dios trajera un nuevo David para que gobernara, porque David se convirtió en el rey ideal de todo Israel. Ahora bien, cuando los hebreos estaban esperando ese gran día del Señor, los profetas van a darle a esa gran esperanza que tenían los hebreos acerca del rey David, y ellos le van a poner el nombre el día de Yahvé, el día en que el Señor viniera a actuar. De eso se trata el día del Señor. Así que es comúnmente reconocido que el día del Señor en el Antiguo Testamento no es una fecha, sino un evento, algo que va a ocurrir en la historia. Lo conocemos mejor por las descripciones que lo representan como la ocasión en que Dios viene a intervenir en el juicio sobre las naciones, poniendo fin a la rebelión de los hombres, iniciando así el periodo de la soberanía salvadora de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de que Dios, una vez que castigue a los malos y establezca el periodo de la soberanía de Dios sobre todo el mundo, ese es el momento que se llama el reino de Dios. Es interesante que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, que no se usa mucho, de hecho, el reino de Dios, pero sí a Dios como rey, es interesante mirar que cada vez que vemos la soberanía de Dios actuando en todo el mundo, controlando a todo el mundo, o solamente controlando al pueblo de Israel, ese tiempo soberano de Dios Salvador sobre Israel
se le llama también el reino de Dios. Pero la expresión reino de Dios viene mucho más tarde, aunque es bien temprano, así lo sabemos en la Escritura, que ya desde Génesis se habla exactamente de ese tiempo soberano de Dios en el cual va a actuar. Y ese tiempo de Dios que va a actuar, más tarde se le va a llamar el reino de Dios. Entonces, ejemplo de ello lo vamos a ver en el libro de Joel. En el capítulo 2, todo el capítulo completo nos está hablando acerca de ese gran día. También Isaías capítulo 13, donde leímos todo el capítulo 13, también nos habla acerca de ese gran día. Y ese día se constituye como un día en el cual Dios va a actuar, no como una fecha específica, sino el día en que Dios actúe, el día en que Dios se levanta de su trono y hace manifestación de su presencia, o lo que se llama teofanía. Entonces constituye el límite entre la historia y el reino de Dios. Ese momento en el cual Dios actúe, el momento que Dios actúe y viene a tomar soberano control de los seres humanos, se le llama el reino de Dios. Dado que incluye muchos elementos ese gran día, a veces se habla del día en plural. Es decir, como esos días, Jeremías capítulo 5, verso 18, que dice, sin embargo, dice Yahvé, ni siquiera en aquellos días lo voy a destruir completamente, o como el tiempo que viene. Los fenómenos del día del Señor son complejos dentro de la escritura hebrea y es conveniente aclarar el concepto considerando su desarrollo y la variedad de forma que se utiliza para representar este gran día del Señor. Y una de las cosas que encontramos de hecho en todo el Antiguo Testamento es exactamente esa expresión de el gran día de Yahvé, el día en que el Señor va a actuar, que va a traer juicio a las naciones, que va a levantarse como el juez de toda la tierra y que va a actuar a favor del pueblo de Israel. En ese tiempo es el momento de la soberanía de Dios. La frase proporciona una buena ilustración del concepto hebreo del tiempo como contenido. El tiempo como contenido y no como tiempo de duración, sino como contenido. El efecto, el día del Señor no es un día del calendario, no es una fecha en la que podamos buscar en el calendario, sino un acontecimiento en el que el Señor Dios Todopoderoso actúa a favor de Israel o que viene a traer juicio a las naciones. Tiene sus analogías en expresiones del Antiguo Testamento, como por ejemplo va a encontrarse en el Salmo 13, verso 22, el día de la batalla. Se va a ver otro como el día de la niebla. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 20. El día de la cosecha. Proverbios 25, 13. O más significativamente vamos a encontrar en los Jueces el día de Madián. Isaías capítulo 9, verso 3, que fue la ocasión en la derrota de Madián por Gedeón y sus hombres en Jueces capítulo 7, verso 19. Esa expresión, el día de Madián, la va a usar Isaías para hablar exactamente en el momento en que Dios viene a actuar. Este último caso es significativo porque la frase el día de Madián, el genitivo es objetivo, denota un evento, una calamidad que le ocurrió a Madián. Esto concuerda con el uso común en el día entre los hebreos. Denota un día en el que el Señor actúa trayendo el desastre sobre los objetos de su ira, ya sea una nación, ya sea hombres, ya sea dentro del pueblo propio de Israel, o aquel día en que Dios viene a traer salvación. Entonces siempre esa manera de Dios actuar se le va a llamar el día del Señor. Este es un dato muy importante, de hecho, pues indica que el día del Señor es una ocasión que implica a Dios actuando en la esfera de la historia de la raza humana, que conlleva un juicio para aquellos en el que le llega el día. Aquellos que le llegó el día, ese es el día del Señor para ellos. Y por otro lado, que ocurre en el momento en que determine el Señor
no necesariamente al final de la historia. Es decir, que cuando hablamos el día del Señor, podemos decir, resumiendo de lo mucho ya que hemos hablado, que el día del Señor puede ser muchos días que hayan venido en la historia del pueblo de Israel, en el cual Dios interviene para traer juicio a las naciones y a la misma vez traer salvación a su pueblo. Así que el día del Señor tiene esa dicotomía, esa dualidad en la cual, por un lado, Dios viene a traer juicio, por otro lado, viene a traer salvación, y así lo vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, en la literatura apocalíptica de Daniel, en la literatura apocalíptica pseudoepígrafe de los judíos, y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, también ese gran día del Señor, en la venida de Jesús que proclama Juan el Bautista, y lo vamos a ver también en la escena del libro de Apocalipsis, donde el Señor también le dice a la iglesia que no tengan temor por lo que iban a sufrir, que había muchos que iban a morir, que las cosas iban a empeorar mucho más que lo que iba a mejorar, pero que no se preocupara porque, como dicen en mi país, en Puerto Rico, a cada puerco se le llega su sábado. Es como Dios diciéndole, no te preocupes por lo que te están haciendo, porque la gran ramera que te está persiguiendo, que te está ahuyentando, que te está matando, sacrificando a los hermanos de la fe, le va a llegar su hora de juicio y ese día será el día de liberación. Así que vamos a encontrar todo esto en las Sagradas Escrituras, pero hay que ver cómo está trabajando, actuando Dios, cómo Dios se está manifestando. Y es maravilloso verlo porque vamos a encontrar literatura en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde se van a usar elementos del cosmos, de cómo el cosmos está siendo intervenido o afectado por la venida de Dios, por la aparición de Dios, o por lo que llamamos nosotros la teofanía de Dios. Y siempre los escritores bíblicos van a usar este tipo de literatura para mostrar cómo Dios está interviniendo, y esa intervención divina de la teofanía de Dios va a verse afectado toda la creación, el cosmos y su historia. Entonces, en cuanto a la naturaleza de la catástrofe o juicio que trae el día del Señor, no se puede dejar de observar la frecuencia con que las descripciones del día están dominadas por figuras extraídas de la guerra. Recuérdese que cuando Dios habla a su pueblo en el momento histórico que hable, ya sea a los pueblos más antiguos llamados los hebreos, ¿no? Y cuando digo lo más antiguo es porque Israel ha tomado distintos nombres en la historia. Como ha ido evolucionando en la historia, se le ha cambiado el nombre. Pero en la historia antigua, cuando se le llamaba el pueblo hebreo, luego el pueblo de Israel, y más tarde el pueblo nada más de Judá, por el hecho de que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas y lo que quedó allí fue la tribu del sur, la tribu de Judá. Vamos a tomar desde el declive del imperio persa en adelante a lo que llamamos los judíos. Y que cuando llegamos ya al tiempo de Jesús de Nazaret, les vamos a llamar los judíos del segundo templo, es decir, el templo que fue reconstruido por Zorobabel, allá que encontramos en el post-exilio, y que más tarde va a ser reconstruido por Herodes, y que va a ser terminado ese templo por Herodes, y luego de menos de 70 años de haberse construido el templo, iba a ser quemado en el año 70. Y ahí termina la historia del pueblo judío como tal. En el final de esa historia, aunque vamos a encontrar en el libro de los Hechos cómo Dios está operando antes de esa destrucción del año 70, ya sea por los escritores, por Pablo, que fue el primer escritor de las epístolas, y más tarde vamos a encontrar luego el libro del Evangelio según San Marcos, y más tarde Mateo, Lucas, y el último de esos evangelios, el libro de San Juan. Así que es interesante mirar cómo está trabajando todo esto, y quiero dar todo ese resumen para que vean cómo esta historia está trabajando y cómo Dios está operando. Recuérdese que a Israel también le llegó un día que el Señor le profetizó
que las casas serían dejadas desiertas, que ellos no habían entendido el día de la visitación de Dios, es decir, el día en que Dios les envió su Mesías y que ellos rechazaron a su Mesías. Y Jesús les habla proféticamente diciendo que vendrán días, es decir, aquel día en el año 70 en que Tito, por Vespasiano, lo envió para apaciguar la revuelta que había en el pueblo judío, y que esa revuelta se convirtió exactamente en la gran batalla en la cual no quedó piedra sobre piedra que no fuese destruido. Entonces es interesante mirar cómo esto está operando, cómo esto está trabajando y cómo Dios está trabajando dentro de estas figuras de la guerra. Es decir, algo que Dios va a hablar es que el momento histórico en que un hombre de Dios está hablando en cualquier parte de la historia, Dios va a tomar figuras de ese momento histórico en que ese hombre está viviendo allí para hacerle entender cómo Dios va a actuar. Así que como Israel estaba viviendo las grandes batallas de guerra, ahora Dios va a usar exactamente esas figuras de guerra para hablar de cómo estas figuras representan a Dios como el Dios guerrero, ¿no? El Dios de la guerra, que sale a combatir contra sus enemigos y que abruma con su poder sobre los que tiene una victoria indiscutible. Así que Dios va a tomar esas tipologías, esas figuras de la guerra, para hablar cómo Él interviene en el día de juicio o en el día de Yahvé. Isaías capítulo 13, del 1 al 22, un oráculo que se encuentra allí contra Babilonia. Es un ejemplo típico de la representación profética del día del Señor. Desarrolla las imágenes de la guerra con el terror, la desolación y la muerte que la acompañan. Aunque la profecía se dirige contra Babilonia, se dice que los cielos y la tierra serán sacudidos en ese día y que el desastre vendrá sobre el mundo entero. Versículo número 11. En los versículos del 3 al 5 se dice que el Señor ejecutará su juicio sobre Babilonia por medio de ejércitos de otros países, mientras que en el versículo 5 de ese mismo pasaje habla de que el Señor actuará directamente, viniendo a asolar toda la tierra. Esta dualidad de pensamiento, es decir, de que por un lado Dios está usando a los ejércitos enemigos de Babilonia para destruirla, y a la misma vez que el mismo Dios está interviniendo en la guerra, se habla de esta dualidad de pensamientos típica de la representación profética del día del Señor, en que a la misma vez que interviene un ejército, a la misma vez está interviniendo Yahvé contra sus enemigos, que sus enemigos pueden ser los paganos, pero también sus enemigos pueden ser el propio pueblo de Israel. Por ejemplo, veamos los pasajes que encontramos nosotros en el libro de Habacuc. El profeta está orando: Señor, interven, mira las cosas malas que están pasando en este país. Es como nosotros ya estemos en Estados Unidos o ya estamos en Puerto Rico y nos dice: Señor, mira las matanzas que hay, mira, Señor, interven. Y de momento el Señor te dice: mira, un gran ejército viene por ahí y va a conquistar, va a matar a la gente. Y uno dice: pero espérate, te estoy pidiendo que intervengas por esta calamidad que está pasando en mi país, pero ahora es que un ejército pagano, más malo que el mío, que el país donde yo estoy, y viene a conquistarnos y a hacernos mal. Pues exactamente eso fue lo que le pasó al profeta Habacuc, y de ahí que tuvo que subirse a la fortaleza a orar para poder entender, a poder procesar de que Dios está usando a gente más malas que tú para que intervenga en el día de la batalla, en el día del Señor, y que sea la mano de los enemigos por dirección de Yahvé para que traiga juicio a la gente mala. Como ya dije, esa gente mala puede ser el mismo pueblo de Israel, como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y esto es sumamente importante entenderlo, para no pensar que cuando hablamos de que Dios va a intervenir en el día del juicio es meramente con los impíos, o en este caso con los paganos o con los incircuncisos de corazón, porque aún en los tiempos de Cristo, cuando Jesús está hablando
cuando le da el ay contra Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Le está hablando al pueblo de Judá, al mismo pueblo que supuestamente se considera el pueblo de Dios. Le está hablando a ellos que le vendrá un día de juicio, un día de tribulación como nunca lo habían experimentado ni lo habrá en el mundo. Y de esas cosas está hablando exactamente de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso fue lo que le cayó a ese pueblo, y ahí termina Judá como nación en el año 70. Ya no tienen nación, ya son dispersos como siempre. Quedan en Israel siempre que pasan estos desastres, estos juicios. Siempre quedan los pobres de la tierra. La gente que no tiene educación, que no tiene preparación, que son campesinos. A ellos el enemigo no necesita ni tocarlos, porque ellos no se representan como enemigos. Ellos no tienen capacidad para guerra, no saben pelear las batallas. Ellos son campesinos. Ellos son ignorantes en el aspecto de que no tienen educación, y los reyes no tenían por qué meterse con ellos. Así que lo dejaban en la tierra, pero se llevaban como siempre, o mataban a aquellos que representaban peligro, como los grandes guerreros, como los oficiales poderosos de la nación. Son los que sufrían todos los debates. Lo encontramos en Babilonia, cuando Babilonia cerca a Judá, y a los que se va a llevar es la crema, como decimos nosotros, para Babilonia. En esa crema estaba Daniel y sus amigos, y estaban también parte de los oficiales del reino de Judá. Así que todas estas cosas tenemos que mirarlas, pesarlas, para hablar o para entender por qué la Biblia nos habla de ese gran día. Y no he salido del tema para nada acerca del misterio del reino, porque estamos recogiendo cómo Dios viene, ¿no? La teofanía, cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento y cuál era la esperanza de Israel en aquel momento. Cuando viene el día del Señor, viene también, se va a mostrar esta teofanía, y cómo Dios viene es sumamente importante para entender el misterio del reino. Y luego cómo lo presenta Daniel y la apocalíptica judía, y luego vamos a ver cómo es que el Señor vino en la persona de Jesús de Nazaret, y cuáles fueron los problemas que le trajo esa venida al pueblo de Israel, especialmente a los más educados, a los que tienen universidad, a los escribas, fariseos, al Sanedrín. Cómo es que esta venida de Dios no la pueden cuadrar dentro de su pensamiento exegético y teológico, y cómo ellos ahora quieren matar a su propio rey, a su propio Señor, en el cual Dios les envía en representación de Yahvé, y cómo ahora ellos van a tratar de destruir a ese Señor. Eso es muy importante, y por eso estoy dándole toda esta literatura del Antiguo Testamento, del Día del Señor, de la literatura del Día del Señor en el libro de Daniel y la apocalíptica judía, para luego llegar a Jesús de Nazaret nuevamente y retomar el misterio del reino, y allí explicar cómo es que ellos no pueden cuadrar con la literatura que han aprendido, con la teología que han aprendido. Y es interesante que en la historia nos ha enseñado que siempre el pueblo de Dios, y ya sea los más educados o menos educados, se hacen un panorama teológico y escatológico cómo va a terminar todas las cosas. Y lo que vamos a encontrar, de hecho, dentro de esta literatura que estamos hablando, es exactamente de cómo va a terminar todas las cosas. En Israel se tenía un sistema lineal, es decir, la historia comienza aquí y va a terminar allá. No era como un círculo vicioso en el cual se estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, como algunas religiones, en la cual tú naces y mueres, y cuando mueres reencarnas en otro, y sigues en el círculo vicioso hasta que te puedes apoyar en los broches de la gracia y salir de ese círculo vicioso. En la fe judía, como la fe cristiana, tiene una formación donde comienzan todas las cosas y terminan en un lugar específico. Esa escatología la tenía el pueblo de Israel, y de hecho la tiene hoy la iglesia.
aunque la iglesia a esa escatología le ha puesto 4 escuelas interpretativas escatológicas, y cuando llegamos en la historia lineal, esas 4 escuelas se dividen en 4 ríos, donde al final de los 4 ríos todas van a caer en el mismo lugar, en el último día. Pero han tomado otros caminos para llegar al último día. Pero en la forma bíblica es una forma lineal. Entonces, bien, vamos a seguir con este cuento para seguir tocando estas verdades que encontramos en la Sagrada Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 34, del 1 al 13, vuelve a hablar de la cólera del Señor, el enojo, la ira de Dios, como le llamamos, contra todas las naciones, contra todo el ejército de ellas. Las entrega a la matanza, verso número 2. Sin embargo, la profecía se dirige en realidad a Edom. Los acompañamientos cosmológicos del juicio de Edom son aún más marcados que el de Babilonia. Mire cómo dice el texto sagrado. Todo el ejército del cielo se desmoronará en nada. Los cielos se enrollarán como un pergamino y el ejército de las estrellas se desvanecerá. Versículo número 4. El destino de Edom se describe como un sacrificio de bestias. La tierra beberá mucha sangre y el suelo se rociará de grasa. Fíjese cómo estamos viendo en estos versículos exactamente cómo está operando, cómo los asuntos cosmológicos, el cielo, la tierra, los ejércitos, es decir, la abrumadora inmensidad del espacio, las estrellas, las constelaciones, todo se va a enrollar como un pergamino. Y fíjese cómo todas estas ilustraciones que encontramos en la Sagrada Escritura es para solamente decir que Dios vino a intervenir y traer el juicio a Edom. Es interesante, y esto lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver en la apocalíptica judía, y lo vamos a ver en nuestro libro canónico del libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar los mismos detalles apocalípticos, y para ello, claro está, uno tiene que aprender a estudiar y leer la apocalíptica judía para que nosotros no estemos haciendo conclusiones fuera del texto sagrado. ¿Y qué representan toda esta cosmología de imágenes que representan intervenciones, que el sol se oscurecerá, que las estrellas caen del cielo? Todas estas ilustraciones que encontramos en el libro de Apocalipsis es todo para hablarnos que Dios está interviniendo, que Dios está rompiendo las cadenas, que Dios está destruyendo los poderes, los imperios. Nada de esto de las estrellas está ocurriendo realmente en la intervención de Dios. Pero es importante cómo esa literatura nos ayuda a entender más tarde el libro de Apocalipsis para no literalizar el libro de Apocalipsis y hacer de él como que, bueno, ya usted sabe cuántas películas de Hollywood nos han hecho acerca del Apocalipsis, y que cada vez que vemos un terremoto grande, aquí llegó el Apocalipsis. Cada vez que hay una nación destruida o están tirando bombas en estos momentos en Irán, se habla, no, eso es un evento apocalíptico. Realmente eso no está ocurriendo en ningún lugar en la Biblia. No se están tirando bombas, ni mucho menos bombas atómicas, ni mucho menos se están tirando bombas de ninguna clase. Solamente es que la intervención de Dios de un ejército contra otro, y cómo la mano de Dios está operando para que haya juicio de Dios en las naciones. Entonces, esta última figura se desarrolla en la descripción que hace en el libro de Sofonía, acerca del gran día del Señor, que puede considerarse la representación por excelencia de ese día. El profeta comienza declarando que el Señor barrerá la tierra de hombre y bestia. Eso es como tener desde el cielo hasta acá abajo una gran escoba y barrer los continentes, los animales, la tierra completa. Mire lo bello que cómo se está representando esa intervención de Dios allí. Barrerá los hombres y las bestias y las aves del cielo y los peces del mar. La descripción del día como uno de ira, angustia y aflicción, destrucción, devastación, oscuridad, tinieblas, nube y niebla, alcanza sus climas
en la imagen de un día de trompeta y grito de guerra sobre la ciudad fortificada, almena elevada. Sofonías capítulo 1, verso 16. Bella representación escritural acerca del día del Señor dentro de ese libro de Sofonías. Las descripciones similares que se encuentran en el día del Señor en términos de guerra destructiva son registradas también por el profeta Jeremías. Por ejemplo, en los capítulos del 4 al 7, del 46 al 51, aunque no emplea la frase técnica del día de Yahvé. O por Ezequiel, por ejemplo, los capítulos 7, verso 21, verso 25 y 30. La profecía del libro de Joel, una preciosa profecía, es digna de mención en el sentido del gran día y terrible del Señor. Verso número 11 se describe como la llegada de una plaga destructiva de langosta, y esta se representa como si fuera un ejército que avanza hacia la batalla. El uso de imágenes militares es el resultado de la asociación tradicional del día de Yahvé. Una vez mencionado el concepto del día de Yahvé, las imágenes estereotipadas están determinadas a seguir. Es como si, bueno, nosotros los cristianos que creemos en el canon bíblico, imagínense si el canon estuviera todavía abierto para los que somos cristianos conservadores, que entendemos que el canon ya fue cerrado. Pero imagínense que nosotros hoy, que estamos viviendo en el siglo XXI, en medio de la guerra que se está lidiando en el día de hoy entre Israel, Estados Unidos y Irak, o Irán, mejor dicho, encontramos esta manera de que vienen aviones poderosos, barcos poderosos tirando bombas. Imagínense que hoy estuvieran esos profetas tuviendo revelación de Dios para hablarnos del día del Señor. ¿Cómo entonces lo representarían ellos? ¿No lo representarían como un bombardero que surca los cielos y tira cientos de bombas y explotan y zanjan la tierra? Y bueno, imagínense ellos hablando en el día de hoy, el día de la batalla, el día del Señor, con un sinnúmero de adelantos técnicos en el día de hoy, como los tenemos hoy en el siglo XXI. Imagínense ellos hablando acerca del día del Señor. Estuvieran tomando exactamente todas estas imágenes que van a usarse como estereotipo de la intervención de Dios contra sus enemigos. Entonces esto es importante entenderlo, porque los hombres que nos hablaron la palabra de Dios eran hombres del pasado, ¿no? Los últimos hombres que encontramos, los apóstoles, hace más de 2000 años. Pero si miramos para atrás, estamos hablando de 4000 años de historia, casi 5000 años de historia. Así que tenemos hombres que no saben lo que es esta tecnología. Lo que sabían eran los caballos y los jinetes, las lanzas y todas estas cosas. Y podían tomar cosas de la naturaleza que ya conocían, como los terremotos, como los volcanes, como las tempestades, para hablar cómo Dios interviene, cómo mete su mano, como ya hablamos del día del Señor o el día de Yahvé, o la intervención de la venida de Dios en el Antiguo Testamento para sanar a una persona, y cómo Dios quemaba el cosmos, la naturaleza, meramente por venir a sanar a una persona. Es interesante mirar esta belleza literaria que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Es un libro maravilloso que encontramos, y si lo entendemos bien, no estamos literalizando la palabra de Dios. Podemos entenderla de una forma maravillosa en el día de hoy, y cómo estas imágenes cobran vida en la intervención de Dios, en la teofanía de Dios, cuando Dios se manifiesta para juzgar las naciones. Parece razonable creer, en consecuencia, que para los hebreos el día del Señor connotaba sobre todo el derrocamiento de los enemigos del Señor, como un día de batalla. Y esto apunta al origen del concepto. Cobró importancia en la historia temprana de Israel, y cuando la nación entró en la tierra prometida y trató de someter a
a sus pueblos bajo el liderazgo del Señor, bajo la soberanía de Dios, en los jueces, en la conquista de la tierra. Era al Señor a quien los hebreos buscaban la victoria. Les proporcionaba ejércitos para su uso. El derrocamiento de Jericó tuvo lugar por instrucción del capitán del ejército del Señor. Josué capítulo 5, verso 13. Y el papel de los israelitas fue secundario. La ayuda divina en la batalla contra los 5 reyes amorreos que encontramos en el libro de Josué fue definitiva cuando, como recoge el libro de Hazar, Josué gritó: quédate quieto, sol en Gabaón, y quédate luna en el valle de Axalón. El autor del libro de Josué afirma que nunca, ni antes ni después, había habido un día como este en que el Señor ha escuchado la voz de un hombre, porque el Señor ha luchado por Israel. Josué capítulo 10, verso 14. Esta tradición de la guerra santa del Señor dio a Israel una imagen de un Señor que tenía poder en todo momento para intervenir en la historia y someter a los que se oponían a él. Los estudiosos han reconocido desde hace mucho tiempo que los profetas de Israel tomaron sus imágenes de salvación del futuro de la experiencia de redención de la nación del pasado. Esperaban que Dios provocara un nuevo éxodo, capítulo 51, del 9 al 11 del libro de Isaías, y los refinara en una nueva experiencia del desierto, Oseas capítulo 2, verso 14, y que les diera una nueva alianza, es decir, una nueva ley, Jeremías 31, 31, y otro David, Ezequiel capítulo 34, verso 24, y que remodelara a Sión en la gloria, Isaías 51 del 1 al 23, para convertirla en el centro de la tierra, en el centro nacional de toda la tierra, Isaías capítulo 2. Está en armonía con este modo de pensar en la liberación de Israel de sus detractores. Se piensa en términos de una nueva conquista, comparable al sometimiento de la tierra ante el pueblo elegido en sus primeros años. Aquí vemos exactamente cómo las victorias del pasado se van a llevar hacia el futuro, mirando hacia allá, hacia el futuro. Y que la intervención de un nuevo éxodo, el éxodo que pasaron en el Mar Rojo, ahora se va a dar un nuevo éxodo en Babilonia, en el cual el pueblo de Israel sería libertado de la opresión babilónica, y que viniera ese nuevo David que se estaba esperando según las promesas davídicas, que Dios había hecho un pacto davídico de darle una casa a David, y cómo Dios iba a renovar una nueva alianza. Cuando nosotros miramos esta visión del futuro, o una visión apocalíptica del futuro, la vamos a encontrar exactamente en la muerte, resurrección de Jesús. Ya Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Es decir, hubo un nuevo éxodo en que Jesús se zambulló ante la muerte y salió al otro lado de la ribera con vida, ¿no? Y que Dios le ha dado al pueblo de Dios en el día de hoy una nueva alianza. Él fue el nuevo pacto que el Señor renovó en su sangre, y por eso es que celebramos la Santa Cena, ¿no? Y que ahora, en vez de que Israel fuese el centro nacional de todo lo que es el pueblo de Dios y que fuera la capital universal, ahora toda la creación va a ser exactamente el lugar de Dios. Como diría Apocalipsis, allá al final del libro de Apocalipsis, que en aquella nueva tierra, en aquella ciudad, no habrá templo. El templo de Dios, como ya sabemos desde la antigüedad, viene cruzando desde la presencia de Dios en el huerto, el tabernáculo, el templo, luego
luego el templo de Cristo, es decir, el Dios que se hace hombre y toma un tabernáculo para sí, luego la iglesia que hoy es el nuevo templo de Dios, la casa de Dios, y ahora termina con que toda la casa de Dios ya no es meramente la iglesia como tal, sino toda la creación va a ser ahora el templo de Dios, y por eso es que allí en Apocalipsis se dice, y allí no habrá templo, porque Dios estará en medio de ella. Siempre el propósito de Dios fue, de hecho, el habitar en medio de los seres humanos. Ese fue el propósito original de Dios, y Apocalipsis termina exactamente con ese propósito hecho una realidad. Allí no habrá templo, Dios será el templo de ella, Él mismo estará allí con todos los seres humanos. De eso se trata exactamente todo el plan de redención que vamos a encontrar. Y es triste que cuando en las universidades e institutos comienzan a hablar de la creación de los cielos y la tierra, comienzan bien y terminan mal. Cuando llegan a Apocalipsis terminan ¿cómo que se llama esta palabra? Terminando erróneamente lo que habían comenzado al principio, de que Dios había creado y que todo era bueno, y que Dios mismo estaba allí entre ellos, entre esa pareja. Más tarde van a pasar por el tabernáculo y mire, el propósito de Dios es habitar entre ellos. Y cuando van subiendo la loma hacia el libro de Apocalipsis, comienzan entonces a torcer las escrituras. En vez de terminar exactamente con que lo que comenzó en el huerto del Edén finaliza allá en el libro de Apocalipsis, lo que se hace es torcer la enseñanza que había empezado bien, y en el camino se torcieron. Entonces es interesante que retomemos nuevamente cuál es la visión de Dios. Esta es la visión de Dios. La visión de Dios es que Dios creó un huerto donde Dios habitaba entre la pareja. Que esa relación se dañó y luego Dios operó que el tabernáculo se construyera para Dios habitar en medio del pueblo. Que esto luego se va a mover al templo. Y que del templo se va a mover al cuerpo de Cristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso tabernáculo entre nosotros, y que de ahí en adelante ahora el templo es la iglesia. Pablo le dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Porque se termina diciendo que allí no habrá templo en la ciudad de Dios, porque toda la creación será el templo de Dios, porque Dios mismo estará allí. Por eso no hace falta templo, porque Dios mismo estará allí. La presencia de Dios hoy está en la iglesia por medio del Espíritu Santo, pero cuando finalice toda esta plan divino de llevar esto al futuro linealmente, terminará exactamente con que toda la creación será el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bien, miremos ahora la comprensible, por tanto, que haya una cierta plasticidad en la idea del día del Señor en su aplicación. Se da el caso, como se reconoce cada vez más, de que el elemento único de la escatología de Israel es la relación con la historia que está bajo la soberanía de Dios, y que todo en todo momento y que se dirige a una meta determinada por Él. Entonces, se puede entender que los profetas vieron todo el futuro como sometido al Señor, es decir, bajo la soberanía de Dios, bajo el reino soberano de Dios. Y así pudieran hablar de los juicios inminentes sobre las naciones contemporáneas en términos de el día del Señor, del mismo modo que hablaban del acontecimiento que llevará la historia a su clímax. Esto es particularmente aplicable a el profeta Isaías, Jeremías y en sus profecías, pero no solo a ellos. El autor del libro de Lamentación mira hacia atrás a la destrucción de Jerusalén, que durante largos años había constituido la carga de la advertencia de Jeremías, y dijo: has provocado a mis enemigos contra mí desde todos lados, como hombres reunidos para una fiesta. Ni un hombre escapó, ni uno solo sobrevivió en el día de la ira de Yahvé. Lamentación capítulo 2, verso 2. Aquí se habla de la calamidad que sobrevino a Israel como
como si se tratara de el día del Señor y se considera que ya ha tenido lugar. Puede haber otro ejemplo, de hecho, en el Antiguo Testamento, de esta forma, en ver las catástrofes ocurridas en el pasado. En consecuencia, en la Biblia se ha establecido el siguiente principio. Siempre y cuando se vieran grandes complicaciones políticas en el horizonte, especialmente cuando se acercaban ejércitos hostiles, un profeta podía hablar del próximo día del Señor. Ya como le dije, el día del Señor no es una fecha específica, sino aquel día en que Dios actúa para intervenir contra los malos y traer paz y salvación a los buenos. Independientemente de la incertidumbre que puede existir sobre el origen y desarrollo del pensamiento relativo al día del Señor, la primera aparición clara de la expresión en el Antiguo Testamento es el famoso dicho de Amós capítulo 5 verso 18, denota el acontecimiento escatológico. Amós dice, necios, que anhelan el día del Señor. ¿Qué significará para vosotros el día del Señor? Será oscuridad y no luz. Fíjese cómo en este profeta Amós nos habla de aquellos que anhelan el día del Señor. Es como que uno le diría a su hijo, lo que le gusta es el fuete. Entonces busca que se le dé fuete. Pues de esa manera exactamente el profeta le está hablando al pueblo. Ustedes son de las personas que anhelan el día del Señor. Te están buscando que Dios le dé fuete. Y ese día será un día de venganza, será un día de oscuridad y no de luz. Entonces la implicación es clara. Los contemporáneos del profeta entendían que el día del Señor sería un día de calamidad en la tierra, pero estaban seguros de que sus desolaciones se encontrarían con otras naciones que daría lugar a los elegidos, a que los elegidos se convirtieran al Señor del mundo. La culpa de la generación de Amós se radica en esperar el día. Sino, como dice Vincent, en no tomarlo suficientemente en serio. No contaron con el presupuesto subyacente del día del Señor, a saber, la santidad de Dios que implicaba el juicio a los pecadores. El día del Señor no sobre los gentiles como tales, sino sobre los rebeldes contra el Señor, sea quien sea, sean los paganos o ya sean los que estaban dentro del pueblo de Dios, llamados los que vivían bajo la ley o vivían bajo exactamente el reino de Dios. Es interesante que cuando nosotros miramos el asunto de la ley de Dios, cuando un judío llegaba a la edad de la madurez, él podía juramentar estar bajo la ley de Dios y hacerse hijo de la ley. Y cuando alguien se hacía hijo de la ley, automáticamente quedaba bajo la soberanía de Dios, es decir, bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Y Dios gobernaba, reinaba por encima de esa persona. Esa persona se volvía desobediente a la ley de Dios. Estaba bajo ataque o juicio del día del Señor sobre él. Interesante cómo nosotros podemos entender esta verdad que encontramos en las declaraciones hebreas, donde los hebreos se hacían hijos de la ley al llegar a una edad específica. Ellos se proclamaban como que eran hijos de la ley y quedaban bajo la soberanía de Dios. Este era el elemento nuevo, casi increíble, del mensaje de Amós y sus profetas contemporáneos. El pueblo de la alianza será el objeto de la acción destructiva de Dios en el día de su guerra con el mundo. Los enemigos de Dios no son otros que el propio pueblo de Dios. Este asombroso mensaje no fue recibido a la ligera por los profetas, ni transmitido a la ligera por ellos. Sabemos la agonía que provocó en Oseas, en Jeremías, en Isaías y también en el libro de Habacuc este asunto en absoluto impasible.
Es decir, el hecho de que Dios revelara que sus enemigos no solamente eran los paganos, y también eran los judíos que habían violentado la ley de Dios y que también quedaban bajo el juicio de Dios. Desde los primeros tiempos de Israel, la noción de un día del Señor incluía tanto la destrucción como la liberación. Esta dualidad escatológica del juicio de los malos y la liberación o salvación de los buenos estaba ligada desde el principio, y la primera tenía que ver con el fin de la segunda. En la reflexión más madura de los profetas que encontramos, estos dos motivos estaban vinculados tanto a la santidad como a la misericordia de Dios, a su ira como a su amor, y desembocaban en una tensión de juicio y salvación, tanto para el pueblo de Dios como para el resto de las naciones. La tarea del profeta preexílico era despertar la conciencia de su pueblo, llamarlo al arrepentimiento para que pudiera sobrevivir del juicio inminente de Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar de hecho en los profetas. Ellos están llamando no solamente a los pecadores, sino al pueblo, el propio pueblo de Israel, al arrepentimiento para que no cayeran ante el juicio inminente que iba a caer sobre los malos, y que los malos no eran solamente el pueblo pagano, también era el pueblo que se llamaba a sí mismo el pueblo de Dios, o el pueblo del pacto que había hecho con Yahvé. La severidad de su lenguaje, la naturaleza atroz de las imágenes, se deriva de la naturaleza de la tradición que heredaron, pero también reflejaba la desesperación por lograr la conversión de su mismo pueblo. Cuando en los primeros años del siglo VI antes de Cristo, el juicio cayó en la devastación de Israel y la deportación más allá del río Éufrates a las 10 tribus. El tono de los profetas cambió. El énfasis pasó del juicio del gran día a la salvación prometida de Dios. Sin embargo, cabe destacar que los profetas de la restauración continuaron enfatizando la necesidad de conformidad a las santas demandas de Dios para todos los que habrían de habitar bajo su soberanía. Y parece haber concluido que nada que no sea un milagro de Dios por su espíritu podría lograrlo. Según Malaquías, el Señor mismo purificará, refinará a su pueblo en el día de su venida. Es como fuego de un refinador, como jabón de un batanero, tomará su asiento refinando y purificando. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. Esta última cita plantea un punto de interés e importancia. Se describe en un contexto de escepticismo sobre la realidad de la justicia divina en este mundo, Malaquías 3, 1 y 2. La respuesta a tal dificultad es la afirmación de la venida del Señor para promulgar el juicio y la purificación de su pueblo. He aquí, dice el texto bíblico, que envío a mi mensajero para que prepare mi camino delante de mí. Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. A continuación se plantea la cuestión, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá resistir cuando aparezca? Allí en Malaquías capítulo 3, versos 1 y 2 nos habla acerca de cómo este día del Señor será un día de juicio y a la misma vez un día de purificación. Un día de calamidad es un día como el que va al lavadero para limpiar la costra que hay pegada a la ropa. Entonces, mire cómo esto va trabajando dentro de la mentalidad del pueblo judío y cómo el pueblo judío, mirando hacia el futuro, está mirando hacia el día de la soberanía de Dios, o el día en que Dios reine sobre todo Israel. Y ese reino iba a ser el reino apocalíptico, es decir, en el día del fin. Y ellos esperaban ese día en el día del fin. Cuando usted mira su escatología bíblica
y la compara que ese día de la venida del Señor sí vino en la persona de Jesús, pero no vino apocalípticamente hablando. Es decir, que no vino destruyendo a los enemigos, en este caso a Roma, y levantando a Israel como cabeza de las naciones. No, vino en aquel que la Escritura dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te he hablado esta palabra de forma contextual y contemporánea. Espero que puedas entender cómo esta escatología y estas apariciones del Señor, esto que llamamos esta teofanía, la venida de Dios, que viene con juicio a las naciones y que viene a la misma vez para salvar. Pero a veces este juicio no solamente viene juicio a las naciones, también viene juicio a su pueblo. Citas de más tenemos en el Antiguo Testamento, pero también citas tenemos en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús y cómo Jesús entendió que no entendieron el día de su venida, el día que sería el día de su paz, y ese día se convirtió en el día de la venganza del Señor, cuando Jesús habla contra Jerusalén y que luego se va a cumplir unos 30 y pico de años o 40 años después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que esta enseñanza vaya abriendo tus ojos para poder entender cómo se entiende el reino de Dios. Que el reino de Dios no solamente es un lugar en el cual nosotros vamos, sino que el reino de Dios es el reino soberano de Dios que se ejerce así en la tierra como en el cielo. A veces esta forma de entenderlo yo podría explicarlo de una forma sencilla. A veces en Puerto Rico hablo con algún puertorriqueño de mi patria y les digo, ¿cómo va Puerto Rico? Y me dice, aquí lo que reina es el mal. Bueno, ese es el reino soberano del mal, de los dueños de puntos de droga, de las matanzas y de tantas cosas malas que se ven en mi país. Y la gente dice, aquí reina el mal. Bueno, eso se llama el reino del mal. Pero cuando reina Dios en cada vida y cada corazón, se llama el reino soberano de Dios, que se ejerce tanto en la tierra como se ejerce también en el cielo. De ese reino es que nos habló Jesús de Nazaret, y que el fin o conclusión de ese reino se daría en el día final, se daría en el fin del siglo. Así está estipulada la escatología que Jesús enseñó, que Pablo enseñó, que Pedro enseñó y que la encontramos en todo el Nuevo Testamento, incluyendo en el libro de Apocalipsis. Espero que la palabra de Dios trabaje profundamente en tu vida y que si no conoces al Señor, esta palabra te lleve al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que traiga bendición, inspiración en tu palabra, en cada vida, cada corazón, que traiga conversión por medio de esta palabra, pero también traiga sanidad, salud a los cuerpos enfermos. Bendice a todos y también crecimiento espiritual para aquellos que quieren conocer la verdad de la palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, hasta la próxima. Dios mediante estaremos hablando acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento y estaremos hablando también de la venida de Dios en el libro de Daniel, para seguir a la apocalíptica y luego caer nuevamente en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga 1000 veces más que a mí. Hasta la próxima.